Y bueno, por supuesto, le doy la bienvenida a mi querido Carlos Jiménez, que está con nosotros. Vamos a platicarle primero quiénes son los reos que se evadieron del reclusorio Oriente, fue, ¿no? De donde se evadieron, del reclusorio sur. Y después, por supuesto, pues vamos a platicarle cómo lo hicieron. Ya son 48 horas de su fuga. ¿Y quiénes son estos personajes? Vamos a irnos un poquito para atrás. Y luego hablaremos primero de Luis Fernando González Mesa, que es originario de la ciudad de Culiacán. Él es el primero. Es un hombre de, como le digo, de mucha peligrosidad. Los delitos por los cuales está acusado es delitos en contra de la salud y narcotráfico en varias de sus modalidades. Este hombre fue detenido en noviembre del 2017 y está vinculado con las operaciones financieras de Joaquín El Chapo Guzmán. Y también tenemos al siguiente, que es Yael Osuna Navarro. Él es originario de Nayarit. Fue detenido también en octubre del 2019. Está acusado por asociación delictuosa en los Estados Unidos. Las autoridades de los Estados Unidos indican que Navarro es el líder de una célula delictiva que operaba en Denver, Colorado, durante 2013 y 2014. Por último, tenemos a Víctor Manuel Félix Beltrán, el Vic. Él también es originario, por supuesto, de Culiacán, Sinaloa. Fue detenido en octubre del 2017. Se le acusa de delitos en contra de la salud, asociación delictuosa, entre otros. Además, fue trasladado al Penal Federal del Altiplano el 3 de noviembre del 2017, pero por un amparo, por orden de un juez, regresó al reclusorio sur el 9 de noviembre del 2018. Está identificado también como un operador financiero muy peligroso y muy cercano a Joaquín El Chapo Guzmán. Fue sentenciado a 4 años de prisión el 16 de abril del 2019 por delitos en contra de la salud, y los tres estaban siendo ya requeridos en extradición por los Estados Unidos por ser integrantes del Cártel del Pacífico y por su relación con Joaquín El Chapo Guzmán. Estaba ya el proceso de extradición y era cuestión de días, tal vez meses. Ahora, ¿cómo fue la fuga? Es lo que nos va a explicar Carlos Jiménez. Y una de las cosas que yo quiero ponerle sobre la mesa, y es muy importante, decirle que hubo complicidad y que hay corrupción es una obviedad. Evidentemente no podrían haber salido, no se podrían haber fugado si no hubo corrupción y complicidad de las autoridades penitenciarias. La pregunta, y se la pongo sobre la mesa, y la vamos a ir contestando a medida de que Carlos nos explique la fuga, es ¿hasta qué nivel está la porquería? ¿Hasta qué nivel está llegando precisamente la complicidad de las autoridades? ¿Hasta dónde podrá llegar? Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día, Paco. Buenos días. Buenos días a todos en casa. Era la madrugada del miércoles, al filo de la 1 de la mañana, cuando los 3 reos salieron de sus celdas en el dormitorio 7 del área de ingreso. Pasaron por 5 dormitorios. Estas imágenes, Paco, las difundieron ayer las autoridades capitalinas. Esto es la aduana de salida de vehículos. Esta es una camioneta en la que trasladan a los enfermos del penal. Bueno, vamos primero a las celdas de estos internos. Estamos viendo la celda número 7, estamos viendo algunas imágenes que difundieron ayer, estamos viendo cómo tenían ellos algunas situaciones. Estas son unas pequeñas repisas que se alcanzan a ver. Desde el día de ayer nos explicaban las autoridades que encontraron muchos lujos, si le quieres llamar así, dentro de sus celdas. Situaciones, por ejemplo, como mosaicos en lo que es la regadera del baño. Esta parte de aquí está tapada. Esto regularmente no debería de estar así. Tendría que estar abierto, sobre todo para que los mismos custodios que están revisando puedan ver el interior de la celda. Eso no estaba ahí. Encontraron que estos reos tenían pantallas, tenían teléfonos celulares, es decir, tenían lujos que no deberían de tener, que en esta situación, bueno, les permitieron algunas cosas. Esta es una pantalla de televisión, ¿verdad? Esto es una pantalla de televisión, aquí, precisamente. Estamos viendo. Esto es una pantalla de televisión. Aquí hay un espejo que es peligrosísimo en un reclusorio porque lo rompes y tienes 2 cristales para matar, y azulejos. Este es el azulejo del baño, es decir, todo esto en una celda, si le quieres llamar normal, dentro de un reclusorio, no tendría que estar. Esto es parte de lo que encontraron ayer, el día miércoles, las autoridades de la Fiscalía Capitalina, cuando acudieron para revisar las cosas. Incluso encontraron, Paco, la ropa de los reos que se evadieron. Ahora se sabe que ellos salieron del penal vestidos como custodio. Incluso se sabe que un jefe de celadores fue quien les proporcionó los uniformes de custodio para que salieran ellos vestidos de custodio. Aquí se quedaron sus uniformes de reo. Son las imágenes de la celda donde ellos tendrían que haber estado y de donde salieron, para empezar, la fuga la madrugada del miércoles, Paco. Vamos por la otra imagen, por favor. Esto es un barrote que ellos rompieron. Las autoridades no saben, Paco, realmente si ellos lo rompieron o realmente se los dejaron abiertos. Porque lo que han ido encontrando poco a poco es más complicidad y algunas situaciones que no están tan seguros que realmente lo hicieron difícilmente o lo hicieron con el apoyo. Está roto de los propios custodios, por ejemplo, por supuesto. ¿Esto dónde llevaba, Carlos? Esto es la salida de
una de las primeras, de los primeros retenes, digamos, el primer pasillo ya después de sus celdas. Es decir, ellos, es un pasillo del penal, salen de su celda y esto ya es un pasillo en el que se encuentran con la primera reja que está abierta y es el primer filtro que ellos pasan. Una de las cosas que me llama mucho la atención, hablan de que tuvieron que haber removido o deben de haber estado abiertos 5 candados. 5 candados que encontraron abiertos las autoridades. Como te decía, no saben si alguien se los dejó abiertos, si les dieron las llaves. Por lo que han ido descubriendo es, al parecer, se los dejaron abiertos, no tuvieron mayor complicidad. Y aquí yo hago el primer comentario que me parece importante y de verdad, estamos hablando de miembros del cártel del Chapo Guzmán, del cártel del Pacífico, de las organizaciones delictivas más peligrosas. Y estamos hablando de que hubo tecnología y de que había cámaras. ¿A usted le parece normal que en un reclusorio de nuestro país se hable de candados, como si estuviéramos hablando de la vecindad, del centro, de las jaulas de lavado de un multifamiliar? O sea, no podemos tener tecnología para que las puertas se abran de forma automática y tener un control de las puertas. O sea, todavía estamos en la época de Lecumberri, ¿no? Que la gente los encierran con candados. O sea, estamos muy mal. Pero bueno, síguenos explicando. Estos son ya el exterior de lo que es las partes, los patios del penal. Lo que encontramos aquí, lo que encontraron las autoridades fue las mallas ciclónicas rotas. Estamos hablando de aquí un barrote roto. Lo que dicen las autoridades es que por aquí salieron, bajaron un poco. Esta ya es una malla ciclónica que está rota, es un hoyo. Unas pinzas que encontraron, que es con lo que explican las autoridades que cortaron esta malla ciclónica. Esto es parte de una barda, otro agujero que encontraron en la malla ciclónica. Aquí encontraron unas escaleras que están aquí tiradas, aquí están ya un poco más grandes. Lo que nos explican es que incluso encontraron aquí, se alcanza a apreciar, son unas telas que acomodaron para que no se rasguñaran, porque ahora, ahí había. Pero ¿para qué hacer todo esto si iban a salir en una ambulancia y vestidos de custodia? Esto, Paco, son bardas perimetrales, pero en el interior del mismo penal. Es decir, o sea, esto tienen no da que a la calle. No da a la calle. Tienen que ir cruzando diversos patios, diversos espacios del penal. Y esto lo que los lleva es precisamente al área donde estaba la camioneta que tuvimos. Oye, ahora a mí me parece esto de caricatura. Haga usted de cuenta que estamos viendo a la Pantera Rosa, ¿no? Estamos viendo qué le gusta a los Picapiedra, ¿no? De repente en un penal usted ve una escalera en un patio. O sea, es como ver, ¿qué te gusta? Como ver al padre Maciel en una escuela o como ver un AK-47 en una fiesta de monjas. Sí, y nadie dijo nada. Una locura. ¿Cómo ves una escalera en un patio y nadie dice nada? O sea, eso es lo que me lleva a pensar, bueno, ¿quién más estuvo metido? Sí, por supuesto. Hasta ahora, Paco, tienen a 20 custodios en investigación. Hay 8 actualmente detenidos ya, incluso ya con una imputación de cohecho, porque lo que dicen las autoridades es que esa mañana, cuando ya se descubre la fuga, dicen las autoridades que ellos ya al verse descubiertos lo que hacen es tratar de sobornar a sus propios compañeros del siguiente turno para poder salir y para que los dejaran ir. Claro. Ahora, ¿qué es lo que sigue después de esto? Ya salieron a un área perimetral. Ya salen del área perimetral y ya vamos a... Esto es la torre de vigilancia que tenía que haberlos visto y hasta aquí llegaron ya para donde estaban las ambulancias. La torre perimetral. Ellos brincan de aquí. Y aquí está ya la aquí están las ambulancias, exactamente. Aquí están las ambulancias. Esto es la zona por donde salieron, es el estacionamiento por donde salieron esa mañana, esa madrugada ya. Ya en la ambulancia. Ya en la ambulancia vestidos de custodios. Si vamos para la otra imagen, por favor. La que sigue. Pero bueno, finalmente creo que resulta importante. Aquí la tenemos ya. Esto es además de todo un video, ¿verdad? Este es un video, este es el video de la aduana. Precisamente esta es la camioneta donde ellos salen. Estos son 2 custodios. ¿Ellos ya estaban en la parte de adentro de esta Ellos ambulancia? ya estaban en la parte de adentro. O sea, lo recogieron en donde vimos la imagen. Donde vimos la imagen es y donde ya se van hacia la aduana y ya es cuando salen. Ellos exactamente es cuando salen. En esta ambulancia, Paco, hay que recalcarlo, aquí está, esta ambulancia. En esta ambulancia lo que ellos hacen es abordarla. Ahí había ya otro reo, Paco, es un reo que tenía una cita en el hospital, es un reo que ya tiene programada una cita en el hospital Rubén Leñero. Es un reo que dice que le ofrecieron 200,000 pesos para que no dijera nada, que iban a ir otras personas. Ya tienen identificados a los 3 custodios que tendrían que haber ido en esa camioneta. Ellos son los que al parecer les dieron la ropa, salen con ellos y esto ya es en el momento justo en el que ya salen del penal en esta zona de Xochimilco. Ahora, de Xochimilco al Rubén Leñero, ¿qué trayecto es? Es un trayecto que siguieron las cámaras de la ciudad de poco más de 50 minutos. Esa mañana, ahí está, fue un recorrido que hicieron toda esa mañana, desde las 5 de la mañana hasta alrededor de las 7.
todo este seguimiento. Sin embargo, Paco, lo que las autoridades no saben hasta este momento es dónde se bajaron estos sujetos. Tienen el seguimiento, ahí estamos, por Tlalpan, por Avenida Central, ahí va pasando la camioneta, pero lo que no saben es exactamente ¿En dónde se bajaron. Las autoridades dicen que no conocen todavía el lugar donde ellos se bajaron y si alguien los recogió o qué hicieron. En estos momentos se hablaba ayer que estábamos precisamente, este es el recorrido. Este es todo el recorrido que es hicieron. verdaderamente largo, ¿no? Sí, Y es a un esa hora recorrido no había... de más de una hora casi. Y a esa hora no había tráfico, estamos hablando de entre las 5, 6, 7 de la mañana. Lo que hace esta camioneta es llega al Rubén Leñero e incluso después regresa a todo viaducto Tlalpan. O sea, verdaderamente larguísimo lo que estamos viendo. Oye, ahora, el día de ayer se hablaba de que podían estar ubicados de alguna forma en alguna casa. ¿Esto es cierto? Fíjate que esto sucedió ese mismo día que se da a conocer la fuga por la mañana en la televisión y en diversas redes. Habla una persona por teléfono al número de emergencia, al C5, y reporta que en una casa en el campamento 2 de octubre, esto es en Iztacalco, ahí él había visto a 3 personas, incluso él, en aquel entonces no se sabía que habían salido vestidos de custodio, pero la persona que habla que 3 personas vestidas de negro como custodios se habían metido a una casa en Iztacalco, a una casa que dice él que es una casa que estaba normalmente abandonada, que es una casa que se asegura quien habla que es una casa de un ex reo y que se le hizo muy extraño ver a una persona que había entrado. Entonces habla por teléfono, van las autoridades, revisan, pero lo que las autoridades dicen es que no encontraron nada ahí. Ahora, vamos a ver cómo van las investigaciones, prácticamente 48 horas después de la fuga. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México desconoce en qué punto del camino bajaron, es lo que estábamos platicando, Víctor Manuel Félix Beltrán, Luis Fernando Mesa González y Yael Osuna Navarro. A pesar de lo visto por las cámaras de C5, que se lo acabamos de presentar, las autoridades no pudieron establecer si los 3 internos descendieron de la unidad en algún punto del trayecto. ¿Qué ha determinado también la autoridad del reclusorio? Todavía en el pase de lista de las 7:45 del miércoles, que es el segundo turno, el reporte fue sin novedad. Fue hasta el pase de las 8 cuando el tercer turno de custodios notificó que faltaban 3 reos. La Fiscalía que detalla que hasta el momento 22 servidores públicos han sido llamados a declarar y un grupo de 8 custodios del segundo turno fue detenido porque posiblemente faltaron en las reglas internas de operación, lo que pudo favorecer la evasión de los internos. Si usted conoce un poco de esto, de la operación de los reclusorios, este asunto del pase de lista es un chiste. Muchas veces a lo mejor ni siquiera tienen que haber estado coludidos porque usted paga el pase de lista. Así como lo escucha, que es un pesito, 2 pesitos, 3 pesitos. Son 10 pesos según lo que han anotado. Es que ya, de que yo iba al reclusorio, o sea, a litigar ya va subiendo. Y son 10 pesos. ¿Cuántos internos debe haber en promedio en un reclusorio? Hay hasta 8,000. Estamos hablando de reclusorios con 10,000 euros también. Haga sus cuentas. 8,000 por 10 pesitos diario por 3 pases de lista. Y los custodios les vale un cacahuate porque es un negociazo. Entonces, esa es otra de las cosas que no se dice, ¿verdad? Y que no se lo van a decir. Pero bueno, finalmente, lo que ya había dicho Carlos Jiménez es que los propios custodios que al parecer participaron intentaron sobornar a sus compañeros para que los dejaran ir y poderse fugar. Obviamente se sabe que el subsecretario del Sistema Penitenciario, que lleva años y años en esto, Asael Ruiz, también va a ser llamado a declarar, y el director del Reclusorio Sur, el director de custodios ya fueron destituidos, y hay que señalar que al tratarse de reos que enfrentan procesos penales en el fuero federal, se va a aportar toda la información con la que cuenta la Fiscalía para que desglose a la Fiscalía General de la República. Ahora, otra de las cosas, este hombre lleva años y años ahí en los reclusorios. ¿Cuántos años llevará? Pues yo creo que desde la época de que Marcelo Ebrard era de Marcelo Ebrard. Incluso ayer estábamos haciendo un recuento de cuántas fugas ha tenido y estamos hablando de al menos 10 reos fugados durante sus gestiones en las cárceles. Estamos hablando de un narcotraficante guatemalteco, un lugarteniente del Mayo Zambada, 3 miembros del cártel de Sinaloa, secuestradores, es decir, sí ha tenido varias fugas y lo que es la constante en sus explicaciones después de esas fugas, él dice que no se puede saber, no se puede creer que alguien se haya fugado si no es coludido con las autoridades, pero bueno, son autoridades que él dirige, que él encabeza y que pese a ello... Otra de las cosas importantes, ¿se acuerda usted del reportaje que presentó mi compañero Ciro Gómez Leiva de cómo extorsionan desde las cárceles con una especie de call center que está a la vista de todo el mundo? ¿A poco tampoco lo sabe? Digo, de la venta de droga tampoco lo sabe. ¿Cuál es el asunto? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, al respecto de cómo van las investigaciones. Son sus palabras. Derivado de las primeras investigaciones, se detectó que 8 servidores públicos
posiblemente faltaron a las reglas internas de operación, por lo que pudieron favorecer la evasión de los internos. Asimismo, ya se cuenta con declaraciones las cuales señalan a dichos custodios que posiblemente buscaron sobornar a sus compañeros del siguiente turno para que les permitieran retirarse sin mayor problema. Ante tal situación, personal del turno entrante detuvo a los 8 elementos de seguridad del penal por su probable responsabilidad en el delito de cohecho, por lo que quedaron a disposición del Ministerio Público, quien resolverá su situación jurídica dentro del término constitucional. Vamos a investigarlo todo. Eso es lo que le queremos señalar al público y a todos los ciudadanos. Estamos seguros de que hubo una red importante de complicidades, de ayudas, de apoyos para que se diera. Desde la persona que utilizó, manejó el vehículo y cómo le informaron, hasta los que finalmente hicieron posible que empezara todo esto desde algún tipo de mando, podemos imaginar o no. Pero bueno, ahora, ¿cómo va la búsqueda precisamente? La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital ha tenido ya un operativo, son en 25 puntos estratégicos, ¿no? Sí, estamos hablando de puntos carreteros, estaciones de autobuses, incluso en el aeropuerto, revisaron cajuelas, revisaron camionetas, revisaron algunas casas, como ya te lo había comentado. Lo que están buscando es, pues, que no los hayan tratado de sacar todavía en estos. El día de ayer, por la tarde-noche, estaban haciendo estas revisiones. Hasta ahora, bueno, no han encontrado realmente nada para poder llegar hacia Lo grave es que entre más pasa el tiempo, menos es la posibilidad de que los puedan recapturar. De hecho, lo que piensan las autoridades es que ellos buscarán, o si no es que ya están incluso en Sinaloa, que es donde ellos más se pueden mover con más tranquilidad. Con mucha más tranquilidad. Ahora, sabemos que también hay otros 2 reos que están al interior de reclusorios capitalinos que tienen el mismo problema y tienen también un requerimiento de las autoridades norteamericanas y finalmente podrían también fugarse, que son los que tenemos en pantalla, ¿no? Y creo que sin duda hay que ser muy cuidadosos con ellos, no vaya a ser que también se nos vayan a fugar. Uno precisamente es David García Ramírez, el Pistache, que es uno de los líderes de la Unión Tepito, está en el reclusorio Oriente y que evidentemente, pues bueno, hay mucha cola detrás de este hombre. Sí, lo que dicen las autoridades, Paco, es que ellos no tienen la capacidad de controlar a estos reos dentro de los penales. Lo que aseguran es que tienen tanto nivel en cuanto a dinero, en cuanto a la forma de que puedan corromper a los custodios, que por eso ellos tienen teléfono, tienen acceso a cosas que no deberían de tener y que por eso no están vinculados con los otros 2, pero sí tienen el mismo grado de peligrosidad. Sí, por supuesto, no están vinculados con estos grupos delictivos, pero sí, o sea, se sabe, por ejemplo, que David García Ramírez el Pistache, que José Alberto Maldonado Pérez o Roberto Mollado el Betito, son personas que tienen nivel económico suficiente para poder sobornar a custodios, para poder controlar la situación, y por eso lo que han insistido las autoridades es en sus traslados. Jerónimo Gámez García, este hombre incluso intentaron rescatarlo en algún momento durante su traslado en Nayarit, y las autoridades lo que se quejan en la Ciudad de México es que no tienen la forma de controlar a estos reos. Lo importante es decirlo también que los 3 han sido, los 4 han sido también, por supuesto, beneficiarios de amparos que los han mantenido en un penal que no tiene las características para tenerlos ahí. Esa es la realidad. Tendrían que estar en un penal federal, pero finalmente los jueces dan amparos para que no se los lleven a otro lugar. Sí, de hecho, uno de los que ahora se fugaron, el JT, había estado en el penal del Altiplano, él consigue un amparo, regresa a Ciudad de México. Los penales que tenemos de mayor seguridad, estamos hablando del penal conocido como Diamante y de las torres del Reclusorio Norte, y pese a ello se sabe que tienen teléfonos celulares, que tienen cosas que no deberían de tener, y por eso es por lo que insisten las autoridades, es que preferirían que se los llevaran a penales de mayor seguridad, penales federales, Paco. Muy bien, pues bueno, interesante sin duda este asunto. Muchísimas gracias por la explicación, mi querido Carlos. Gracias. Y ojalá que los agarren, ¿no? Porque sin duda vamos a quedar bastante mal. Que ahora, ante la complicidad manifiesta, como ya le digo, que es una obviedad en la fuga de los reos, el presidente López Obrador pidió investigar a las autoridades del Reclusorio Sur, al tiempo que reiteró su confianza en el gobierno de la Ciudad de México, y lo que le decíamos ya, reiteró que hay jueces y reconoce que dan amparos a internos para no ser trasladados a cárceles estatales o federales, pero dijo que estas condiciones van a cambiar. Tuvo que haber complicidad de custodios, de los encargados del reclusorio. No es culpar a tabla rasa. Según los informes, salieron 40, 50 minutos antes de que se pasara la lista, y está muy raro eso, ¿no?
¿Se acuerda también del famoso juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la senadora Dolores Padierna, quien determinó la prisión preventiva oficiosa de Rosario Robles? Bueno, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán. Ayer en una conferencia de medios, Antonio Acel Ruiz, subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, informó que precisamente él fue quien autorizó el traslado de uno de los reos del cártel de Sinaloa al reclusorio sur. El preso es Víctor Manuel Félix Beltrán, alias El Vic, consuegro de Joaquín El Chapo Guzmán. Así que así están las cosas, para que vea de qué estamos hablando el señor Padierna, que además Dolores Padierna, y usted se va un poco a Tepito, y el control que han tenido siempre precisamente de esa zona de Cuauhtémoc, ¿para qué les decimos más? Sí, estamos hablando de un grupo bastante conocido entre ellos. Conocido y peligroso. Bastante peligroso. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Paco. Te lo agradezco. Vamos con Quique Villanueva.